Hola amigos, hoy quería contarles sobre cómo sobrevivieron las aves de la época de los dinosaurios a la extinción masiva. Yo sé que esta pregunta suena un poco extraña porque de hecho las aves también son dinosaurios, pero bueno, ustedes me entienden, ¿no? Hay un grupo de dinosaurios que murieron y hubo un grupo de dinosaurios aviares que también se extinguieron, ya que no todas las aves sobrevivieron a la caída del meteorito. Cuando un asteroide de 14 kilómetros de ancho impactó en la Tierra hace 65 millones de años, explotó con una fuerza superior a la de 1 millón de bombas atómicas y aniquiló a 3/4 partes de la vida del planeta, los dinosaurios no aviares incluidos. Pero sabemos que algunos miembros del árbol genealógico de los dinosaurios sobrevivieron, saliendo adelante a duras penas en el mundo posterior al impacto y proliferando para convertirse en las aves modernas. La antigua pregunta es por qué algunas aves vivieron y otras murieron en el evento de extinción masiva a finales del Cretácico. Quizás se debe a que el impacto y sus consecuencias destruyeron los bosques de todo el mundo, provocando la extinción en masa de aves prehistóricas arbóreas, según se argumentó en un paper que les voy a dejar en la parte de abajo. Las únicas aves que sobrevivieron fueron las terrestres, entre ellas las parientes primitivas de patos, pollos y avestruces. Después del cataclismo, estas supervivientes enseguida evolucionaron y formaron la mayoría de los linajes de aves modernas con las que estamos familiarizados hoy en día. Es una nueva hipótesis intrigante que explica la extinción y la supervivencia, dijo una experta en evolución de aves de la Universidad de Texas en Austin. Solamente ahora comenzamos a entender el grado en que influyó la extinción masiva de finales del Cretácico en el historial evolutivo de los principales grupos modernos, como las aves, los mamíferos y las plantas con flor. Esta catástrofe global dejó una marca tan indeleble en las trayectorias evolutivas de estos grupos que todavía podemos distinguirla 66 millones de años después. Los autores de este estudio recopilaron una gran cantidad de pruebas de fuentes diferentes para respaldar su argumento. Estas pruebas incluyen datos de nuevos árboles genealógicos enormes, de aves vivas, evidencias de aves fósiles descubiertas recientemente y un análisis de esporas y del polen de la capa de roca depositada inmediatamente después del impacto. Este estudio se fue componiendo poco a poco. Comenzó con el análisis de cómo había cambiado la ecología aviar a lo largo de la historia evolutiva, tras observar las relaciones evolutivas entre las más de 10.000 especies de aves que viven hoy en día. El equipo se dio cuenta de que sugerían que los sobrevivientes iniciales habían vivido en el suelo, lo que insinuaba que se había producido una deforestación global en su pasado común. Estos análisis mostraron que la mayoría de los ancestros comunes más recientes de las aves vivas y todos los linajes de aves que pasaron la frontera de finales del Cretácico vivían en el suelo. Los investigadores ya habían deducido hace un tiempo que el impacto del asteroide provocó incendios forestales globales, pero ahora el equipo ha reforzado el argumento de la destrucción forestal total. Uno de los autores del estudio, un paleobotánico, reunió datos sobre los recuentos de esporas y de polen fosilizado en las rocas de muchas regiones del mundo, entre ellas Nueva Zelanda y Estados Unidos. En una fina capa de roca formada aproximadamente durante los primeros miles de años después del impacto, entre el 70 y el 90% de las esporas descubiertas procedían solamente de 2 especies de helechos. Este aumento de los helechos supone la prueba de la flora del desastre, especies pioneras que recolonizan rápidamente el terreno abierto, como podemos ver hoy en día cuando los helechos recolonizan los ríos de lava en Hawái o los deslizamientos de tierra tras las erupciones volcánicas. El regreso de los bosques maduros podría haber tardado miles de años, según los investigadores, y su composición quedó cambiada para siempre. Además, un análisis de las aves fósiles más abundantes en el Cretácico superior, un grupo primitivo conocido como enantiornitas,
sugiere que la mayoría vivía en los árboles. Ninguna de estas aves sobrevivió, algo que los autores suponen que se debió a que su hábitat desapareció por completo. Por otra parte, los fósiles representativos de grupos de aves vivas en el periodo posterior al impacto, descubiertos recientemente, parecen haber vivido todas en el suelo, basándose en las proporciones de las patas. Estas observaciones concordaron con la idea de que los linajes que vivían en el suelo sobrevivieron tras la frontera de finales del Cretácico y a continuación fueron subiendo a los árboles una vez que los bosques globales se recuperaron. Todas las diversas fuentes de datos a las que recurrimos, el registro fósil de polen, el registro fósil de aves, las inferencias basadas en la ecología de las aves modernas, respaldan fundamentalmente la misma hipótesis. Los autores realizaron un trabajo excelente, presentando un argumento convincente sobre el papel de la desaparición mundial de los bosques en la evolución de las aves modernas, afirmó Luis Chiappe, experto en aves primitivas y director del Instituto de Dinosaurios en el Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles en California. Es una nueva hipótesis que aporta una explicación idónea de la extinción de grupos arbóreos de aves arcaicas a finales del Cretácico. Sin embargo, los datos todavía no explican por qué un grupo de enantiornitas y de otras aves prehistóricas que no eran arbóreas también se extinguieron. De todas maneras, habrá que seguir buscando pruebas geológicas de incendios en las rocas de todo el mundo para seguir reuniendo argumentos a favor de la deforestación global. Se espera llenar vacíos del registro fósil de aves, que es muy escaso en los primeros millones de años después del impacto. Al igual que todas las buenas hipótesis, este estudio tiene que estimular nuevas investigaciones y nuevas preguntas. Y algunas de las respuestas podrían depender de nuevos descubrimientos fósiles en partes del mundo que están muy poco muestreadas. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy y si les gustó, los espero nuevamente otro día. Un abrazo muy grande para todos ustedes.